tal, amigos? Les saluda Freddy Silva en este nuevo capítulo de Tendencia Global, un programa cuyo objetivo es hacer un análisis de las distintas situaciones coyunturales que pasan en el mundo, y lo hacemos a través del diálogo y el entendimiento. Les recordamos que Tendencia Global es un programa que no está afiliado a ningún partido político, tampoco recibimos ningún tipo de contribuciones económicas o de ninguna otra índole, de ningún partido político o de ninguna ideología. Somos un programa totalmente independiente. El día de hoy vamos a estar hablando sobre una polémica lista elaborada en Argentina que tiene que ver con una línea conservadora o de las personas que se consideran conservadoras. El día de hoy tengo a un invitado muy especial, precisamente desde Argentina. Él es Horacio Giusto, quien además de ser escritor, también es director de La Resistencia Radio. Un gusto realmente tenerte con nosotros, Horacio. Muy buena, bienvenido al programa. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y especialmente muchísimas gracias por exponer un tema que quizás haya sido más que silenciado, pero que en el fondo esconde una increíble gravedad institucional, no solo para Argentina, sino, como se verá en el transcurso de las presentes ponencias, para el mundo en general, ya que este tipo de prácticas no empiezan y acaban solo en esta nación, sino que incluso actualmente se está desarrollando en parte de la Unión Europea, e incluso se prevé que se pueda llevar adelante este tipo de listas en otros países de la región, como en Chile, Colombia o Perú. Una situación bastante preocupante, y de la misma forma vamos a darle la bienvenida al licenciado Carlos Ardiles. Él es abogado, asesor político, además de magíster en universidades. Nos acompaña desde la fría ciudad de La Paz. Bienvenido, Carlos. Bien, un gusto pues estar con ustedes, Freddy, Percy y Horacio igual, en la Argentina. Es un placer estar aquí en el programa. Bueno, también le damos la bienvenida a nuestro director Percy Calderón. Él se encuentra en Virginia, disfrutando también ya del verano. Él es periodista, documentalista, además de sociólogo. Bienvenido, Percy. Bueno, gracias nuevamente por estar en este conversatorio. Horacio, muchas gracias por haberte unido a este programa. Esperamos pues tener información valiosa, un análisis que nos pueda ayudar a dilucidar algunas ideas que se tienen en los diferentes países de la región. Bienvenido. Bueno, vamos a ir de lleno con este tema. Lo decíamos, realmente para quienes hacemos periodismo, esta es una situación bastante preocupante, porque precisamente son un grupo de 6 periodistas quienes elaboran este trabajo, entre comillas, investigativo, un trabajo de investigación que tiene que ver con aquellas personas que son disidentes a estas ideologías que hoy en día llamamos ideologías que van con el progresismo y con el globalismo, pero sobre todo con aquella corriente que van en contra de lo que es la corriente conservadora en todas partes de Latinoamérica y Europa. Horacio, voy contigo directo para que podamos hablar de esto, ¿no? Porque es preocupante. Incluso se ha llegado a denominar este informe en las redes sociales como la Gestapo Argentina. Se ha puesto el hashtag de la Gestapo Argentina, y preocupa, ¿no? Porque se supone que estas son prácticas que vienen después de la Guerra Mundial, durante más bien de la Segunda y después de la Segunda Guerra Mundial, y preocupa porque realmente son listas que te califican y te ponen en un espacio donde no somos, por lo menos quienes yo considero, tienen una forma distinta de pensar. No es que sean un grupo de terroristas o que sean un grupo de personas que están realizando actos o que están cometiendo algún tipo de acto que pueda considerarse como para ponerlo en una lista negra. Y se da en este marco, se da en Argentina, donde se está librando una dura batalla cultural. Bien, en este punto es interesante poder analizar y reflexionar una serie de acontecimientos que hacen a lo acontecido. Así que para tratar de no mezclar tantas ideas, voy a tratar de esquematizarlas y ser puntual en cada una. En primer lugar, muchas veces se habló de esto como una suerte de escrache que se le estaba haciendo a cierto espacio conservador. Es curioso porque si bien esta práctica, como se dijo en su momento, va a terminar replicándose en otros países, Argentina en más de una ocasión termina siendo quizás pionero en varios aspectos, quizás por una herencia ideológica y cultural que ya se venía dando con Ernesto Laclau y Chantal Mouffe desde comienzos de los 90, hasta quizás por la idiosincrasia propia de este pueblo que permite también favorecer algunos experimentos sociales. Lo cierto es que el término de escrache en Argentina tiene una tesitura muy particular.
El escrache fue una práctica muy común, propio de la izquierda, cuando durante la década de los 90 se le había dictado el indulto tanto a guerrilleros como a militares que habían actuado en la guerra antisubversiva del 76 en adelante. En este contexto hubo un importante número de periodistas, de activistas, de intelectuales que dijeron, si la justicia no llega a estos militares, entonces nosotros iremos a hacer justicia a sus hogares. Y ahí empieza esta cultura del escrache, lo cual implicaba también difundir información privada de aquellos que consideraban que eran el enemigo. Eso como primer punto a considerar por qué tiene una tesitura muy propia de izquierda, la cultura del escrache en Argentina, que curiosamente se separa de los orígenes políticos de lo que es el escrache per se. Segundo punto a considerar. Si uno observa cómo ha sido la redacción de dicho informe y el tipo de vínculos que se establece, donde ya no solamente es una exposición de ideas. De hecho, yo no me podría sentir amenazado, yo no me podría sentir ni siquiera preocupado si históricamente he defendido una determinada causa, como es mi caso, la causa Provida, y de repente YPF me pone en una lista como activista Provida. Es básicamente como que yo decido subir una foto esperando una reacción y genere esa reacción. Sería lógico. Sí, lo que resulta un poco más preocupante es que dentro de dicho informe no aparecía solo el posicionamiento político de uno, sino que incluso se llegaba a inmiscuirse en cuestiones familiares, de amistad, de relación, y esto a muchos, incluso por cómo fue redactado, con algunos errores groseros, confundir imágenes, confundir fotos, confundir espacios de trabajo, hacen suponer que no fue una labor periodística, y más con periodistas, en el caso de Ingrid Bell, que ya tiene una trayectoria importante en este país, sino que fue un informe de inteligencia del Estado, hecho bastante improlijo de por cierto, y que contó con la firma y el aval de estos 6 periodistas, pero que en esencia fue un trabajo muy rudimentario, básicamente era entrar a redes sociales, copiar y pegar lo que se veía allí. Sí ha servido para poner en manifiesto que hay una intención de la YPF particularmente, que fue quien financia ese trabajo, no solamente porque la propia página web que al poco tiempo cae, sino por el reconocimiento de desprecio que realiza Ingrid Bell, fue quien financia este proyecto. Esto permite visualizar que hay una intención de esta empresa en marcar quiénes son los verdaderos focos de resistencia que existirían en Argentina. Que insisto, se le llamó reacción conservadora y este es el tercer punto. Pero no quiere decir que todos los que estuviesen en la lista sean conservadores. De hecho, el conservadurismo como filosofía estaría incluso en las antípodas de ciertos nacionalsocialismo que también aparece en la lista, como también estaría en las antípodas de cierto pensamiento que ven la libertad como un fin en sí mismo, digamos. Entonces, lo que sí aparece es cualquier persona que en algún momento se haya expedido en favor de la vida desde la concepción, ya implicaba para la YPF una amenaza y debía estar incluida en estas listas. Ese como tercer punto a considerar. Horacio, antes de que pases al siguiente punto, habría que recordarle a la gente qué es YPF, ¿no? Porque estamos hablando de una filial de Planet Parenthood, pero también debo hacer hincapié, no lo mencioné al principio, que tu nombre estaba dentro de esta lista. Exactamente. Bueno, rápidamente, ¿qué es lo que es YPF? Y bueno, creo que con esto que ese es el cuarto punto a considerar y creo que es más que interesante. Creo que es más que interesante porque en el cuarto punto a considerar en este análisis podríamos englobar no solamente lo que es la YPF como empresa, sino como ideología y que va a permitir también establecer lo que a mí me interesa remarcar en este aspecto. ¿Qué es lo que yo realmente quiero remarcar en este análisis? No pocas veces se ha dicho, y esto es muy común en algunos debates propios de las dinámicas de redes sociales, que dicho sea de paso, es esa visión de la Gestapo es propia de una visión tendenciosa en redes sociales que rara vez terminan reflejando lo que es el mundo político real, pero al menos sirve en cuanto a marketing y en cuanto a difusión de ciertas ideas, más en una sociedad cuya ontología digital ha estribado hacia lo virtual, entonces el campo de batalla que tenemos actualmente. Aclarado ese punto, pasemos a lo que es la YPF y lo que me interesa rescatar. ¿Por qué la YPF invertiría básicamente en este punto? Bueno, básicamente porque toda empresa, cuando decide establecerse en un determinado territorio, siempre hace un estudio de mercado. Y en el estudio de mercado siempre se establece lo que es la fortaleza,
lo que son las debilidades, lo que son las oportunidades y lo que son las amenazas. El famoso sistema FODA, no crean que escapa a lo que es YPF como empresa. Y acá voy a empezar a desarrollar algo que quisiera aprovechar el tiempo para remarcar este punto. No pocas veces por la dinámica de las redes sociales, por la dinámica que se ve en el mundo de Internet, que estriba en este fenómeno de la sociedad del no tiempo y de la sociedad del no lugar propio del globalismo, se suele hablar que el aborto inducido es una práctica marxista, es una práctica de izquierda, es una práctica revolucionaria y progresista. Y yo diría sí y no. Cuidado. Hay que ver en qué sentido de izquierda y hay que ver en qué sentido revolucionaria y hay que ver específicamente qué tipo de izquierda. Lo lejos está de ser ese marxismo tradicional. De hecho, ese marxismo tradicional, la última mención real que posee en el mundo la tiene con Herbert Marcuse cuando escribe El hombre unidimensional, porque el resto, ciertamente, como siempre he dicho, Marx ha muerto y la propia izquierda lo ha matado. Ahora, sí sigue estribando un pensamiento propio de la línea jacobina, que es el racionalismo abstracto y el cientificismo. Si nosotros observamos YPF, tenemos que entender previamente que mucho antes de 1920, que lo legalizase Stalin en la Unión Soviética y que luego retrocediese a ver los efectos del invierno demográfico, ya en 1916 se había establecido la primera clínica de control demográfico en Occidente, en Nueva York particularmente, de la mano de Margaret Sanger. Y mientras en la parte más, entre comillas, oriental del mundo se retrocedía con estas prácticas del aborto inducido, en Occidente, muy por el contrario, florecían. ¿Y a qué punto llegan a florecer? Que esta clínica de control demográfico de 1916, esta liga de planificación familiar, y cuidado con la terminología de planificación, que es lo que impera el día de hoy y se vincula íntimamente con el proyecto cientificista del globalismo, empieza a crecer hasta formar incluso tal adherencia que se establece en 1927, la primera conferencia internacional de control demográfico, cuya presidente de acta fue Margaret Sanger, que si bien no logra promover el aborto inducido como servicio estatuido en el mundo, sí consigue el suficiente financiamiento para crecer y a partir de allí convertirse ya para la década de 1940 en la American Planned Parenthood Federation. Y esta organización, gracias a la intervención de la ONU, es que logra fusionarse con organizaciones feministas de la India y así crece y así se forma originalmente YPF, que pasa a ser International Planned Parenthood Federation, cuya presidente fue de 1952 a 1957, si mal no me acuerdo, Margaret Sanger. Esto es importante porque el pensamiento de Margaret Sanger está muy lejos de ser un pensamiento de esa izquierda revolucionaria marxista. De hecho, ella misma afirma, tanto en 1918, si mal no me equivoco, y en 1932, un plan para la paz, que era necesario erradicar la moral cristiana de la tierra occidental, particularmente de Estados Unidos, para poder promover una economía próspera en dicha nación y evitar ese sistema de solidaridad que estaba socavando los pilares de su país. Margaret Sanger fue una defensora acérrima no solo de la eugenesia, que es un concepto cientificista, sino de lo que es el concepto de planificación familiar. Tesis que, dicho sea de paso, antes que sea acogida por muchos, dicen, el feminismo, mucho antes que emergiese el feminismo, fue acogida particularmente por el ecologismo. Y esta es la tesis de mi libro. Y esto es lo que yo defiendo en mi libro. Mucho antes que apareciese Simone de Beauvoir, Kate Millett, Shulamit Firestone a plantear el aborto como una suerte de empoderamiento y un discurso que romantizaba la atomización del individuo y la liberación de la mujer, ya William Bosch en 1940 había expuesto cómo era necesario que los organismos estatales o preestatales utilizasen el aborto inducido como una forma de reducción poblacional. Y de hecho, es bajo estas tesis que YPF termina cobrando fuerza en muchas naciones, bajo la idea de planificación familiar. Porque si uno observa, por dar un ejemplo concreto y con esto no extenderme, ¿por qué era importante este punto? Porque si uno observa, por dar un ejemplo simple, los 17 objetivos de la ONU, de cara al 2030, e incluso la nueva ruta de la seda hacia el 2049, va a notar que siempre aparece la de sostenibilidad. Y en esta de sostenibilidad es importante que exista una determinada empresa, en este caso una corporación internacional cuyas filiales superan ampliamente las de McDonald's, para que vean la envergadura de dicha empresa, que sea capaz de prestar estos servicios. Insisto, es una empresa prebendaria, una empresa corrompida, una empresa que ha hecho de la sangre de inocente una forma de, no solamente de lucro, sino de regar los suelos de cada nación,
pero es lo que es una empresa. No es ni una fundación, ni siquiera una ONG, ni siquiera una asociación civil. Es una empresa con fines de lucro que se dedica abiertamente a ofrecer este tipo de servicios bajo el designio ideológico de la eugenesia. Y la eugenesia, que es un concepto específico del cientificismo, hace al progresismo. Por eso quise marcar, ¿cuál es el principal enemigo ideológico que tiene el progresismo? Es el conservadurismo. Esto también lo expongo en mi libro. ¿Por qué el conservadurismo y no digo el liberalismo, el nacionalismo o la derecha? Porque las ideologías nunca se pueden enfrentar per se entre sí porque son ideologías. Ahora bien, ¿cuál es el primer enfrentamiento que posee una ideología? El realismo político. Y el conservadurismo, lejos de ser una ideología, es una filosofía práctica y de vida. Y en ese sentido tampoco es la derecha. Por eso se habla de la reacción conservadora. Porque la derecha, en términos filosóficos, diría Aristóteles, es una propiedad que acompaña la cosa sin ser inherentemente parte de la cosa. Entonces, el conservadorismo, y esto lo toma Giuseppe Presolini, Manifiesto de los Conservadores, se asienta a la derecha, pero no es la derecha. Y por eso, y ya con esto finalizo, el informe bien expresa la reacción conservadora es justamente la reacción de aquellos que se han separado de las ideologías y que han entendido la primordialidad que posee la conservación de la vida, que amenaza a esta empresa totalmente ideologizada y totalmente corrupta. Bueno, realmente ese sería el fondo, ¿no?, de este problema, en donde esta empresa, que es la IPPF, pues financia, ¿no?, a todo este grupo de periodistas para que puedan hacer otra vez, entre comillas, este trabajo de investigación. Pero yendo contigo, Percy, cuando hablamos, por ejemplo, de estas listas negras y que, pues como lo decía Horacio, se ha utilizado tal vez de una manera, podríamos decirlo, muy exagerada, pero creo que era la forma de cómo buscar llamar la atención, porque si nos damos cuenta en los principales medios de comunicación, si revisamos en la tele desde de los últimos 15 días para atrás, pues esto no ha sido noticia, esto no se ha visto. Creo en la mayoría, por lo menos de los noticieros que suelo ir revisando, esto no se ha puesto como si fuera, como decir, no se ha puesto trending, no se ha puesto de moda. La gente no ha hablado de esto y es muy peligroso, Percy, porque tú como sociólogo, pues remontándonos un poquito para atrás, sin ir muchas décadas para atrás, antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, este tipo de listas negras no solamente fueron perjudiciales, sino que también estuvieron, corrían peligro la vida de las personas que estaban en dichas listas y que prácticamente era una persecución abierta para poderlos capturar, cazar, no sé qué otra palabra podría utilizar para esto. Bueno, así es, Freddy. Durante parte de la historia de la humanidad, por lo menos en el siglo XX, los gobiernos de extrema derecha, en este caso, si nos vamos a Alemania, la Alemania nazi, elaboró listas, ¿no?, de personas que eran judíos, gitanos, homosexuales y cualquier enemigo del Estado, ¿no? Entonces, estas listas permitían a la Gestapo, a la SS, la policía secreta, poderse mover libremente en los barrios donde existían negocios o vivían los judíos o los gitanos o los homosexuales, para hacer un control de estos individuos, someterlos y pues ahí resultaron 6 millones de judíos que fueron ejecutados por el gobierno nazi. Pero no tenemos que irnos tan lejos como la Segunda Guerra Mundial. Veamos la década de los 70 en el continente sudamericano. Las dictaduras de extrema derecha, las dictaduras militares. Tenemos en Chile a Pinochet, en Argentina a Videla, Galtieri posteriormente, el Paraguay es el general Stroessner, tenemos en Argentina, en Uruguay, en fin, todos estos gobiernos también elaboraron listas de enemigos del Estado. Se hicieron leyes de seguridad nacional. En Bolivia fue lo propio con Hugo Banzer Suárez y posteriormente las demás dictaduras militares que le sucedieron, ¿no? A nombre de hacer una ley de seguridad nacional, se hizo una persecución indiscriminada.
y no tenías que presentar ninguna prueba de que eras enemigo del Estado. Nomás bastaba una acusación de alguna persona que era tu enemigo, que no le gustabas o que no le querías bien, para que puedan proceder a ejecutarte o perseguirte, encarcelarte, deportarte, torturarte y hacer todas estas violaciones a los derechos humanos. Entonces, eso es la forma de control que se tenía durante la Guerra Fría. Recordemos también que en la época de los 70, la década de los 70, estaba en su auge la Guerra Fría. Yéndonos a los 60, cuando en Estados Unidos el presidente era Richard Nixon. Él tenía, junto con Henry Kissinger, que era el secretario de Estado, tenían una teoría del efecto dominó. Eso en el Asia, porque se decía que el comunismo estaba penetrando a todos estos países asiáticos, ¿no? Por la influencia soviética, la influencia marxista-leninista que venía de la China comunista, para que Vietnam, Laos, Camboya y todos los demás estados asiáticos vayan cayendo uno por uno y sean tomados por el comunismo. Entonces, esa era la ideología, esa era la lucha ideológica, mejor dicho, que se tenía a partir de los 60, la guerra del Vietnam, los conflictos en Camboya, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto resulta de esta época de la Guerra Fría. Pero ¿qué pasa ahora en el siglo XXI? La Guerra Fría terminó con la caída de la muralla de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética. Sin embargo, se suceden una forma de gobierno diferente. Y en Latinoamérica surge el socialismo del siglo XXI. ¿No? Y ahí tenemos a Venezuela, Nicaragua, que en estos últimos días ha hecho titulares por la persecución indiscriminada que está haciendo a la oposición, porque el señor Daniel Ortega ha decidido coser por cuarta vez y perpetuarse en el poder. Muchos lo están acusando de ser un dictador peor que Somoza, que ellos, los sandinistas, combatieron y sacaron del poder. Pero punto y aparte, el problema de estas listas es la intención, la intencionalidad. ¿A quién está dirigido? ¿Cómo se quieren usar estas listas, estos nombres? Obviamente la tecnología ha cambiado, porque en la década de los 60, 70 no había internet. Los accesos eran limitados y se circunscribían solamente a las fuerzas de seguridad del Estado. Pero hoy en día las figuras son diferentes, porque es muy fácil hacer lo que llamamos destruir o provocar la muerte de la personalidad de un individuo, haciéndole mala propaganda en las redes sociales, usando su nombre, su imagen, para desprestigiar o para ponerlo bajo la luz, bajo la lupa de personas que lo conocen, organizaciones a las que pertenece, y tiene un gran efecto, y un efecto negativo en este caso, porque la tecnología es diferente y el mundo pues está cambiando de diferente manera. Y claro, cuando estamos hablando, por ejemplo, de este siglo XXI, Carlos, estamos hablando de países que estamos en democracia, o por lo menos creemos que lo estamos, donde también pensamos que existe un Estado de Derecho, y que cuando se habla de este tipo de listas, que además de haberte, pienso, ¿no?, han tenido que seguir o han tenido que hacer un seguimiento con quien hablan, a quien, después nos dirá Horacio, a quienes ponen likes, a quienes no ponen like, a quienes apoyan en sus comentarios o quienes realizan alguna o añaden comentarios a sus publicaciones, y pues hacen no solamente una recopilación de datos, sino que además lo publican, Carlos. Y esto no solamente estamos hablando de leyes locales, por así decirlo, leyes de los estados, sino también leyes internacionales que se está pues vulnerando la privacidad, esos derechos fundamentales que tienen las personas. Sí, tienes toda la razón, Freddy, cuando menciona justamente, Horacio, este aspecto del scratch y otros con relación, diríamos, como decía Percy, a las listas negras, ¿no? Creo que hay que considerar algo importante. No olvidemos que esto del scratch se ha dado ya en 1990, ¿no? Generalmente se ha dado en la Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezuela, ¿no?, donde prácticamente habían algunos movimientos, ¿no?, juveniles y de personas que lo que hacían era atacar en forma directa, no solamente a la persona que querían denunciar,
en su fuente laboral, sino que se iban inclusive a su domicilio, iban a hacerle un seguimiento directo, lo amenazaban en las calles, en las vías públicas, y hacían pues un enfrentamiento, diríamos, ¿no?, de que esta denuncia sea directamente atentar contra la imagen, la honra, la reputación de la persona y más que nada contra el aspecto de lo que es la intimidad, ¿no? Y creo que esto hay que rescatarlo hoy en día y volvemos, diríamos, que ahora no necesitamos hacer esto, sino que a través justamente de las plataformas, ¿no?, podemos direccionar rápidamente a cualquier persona o tal vez hacer, como bien decían ustedes, estas listas de las personas de decir o estás conmigo o estás en contra mío, ¿no? Y creo que esta es una situación que hay que analizarla y pues no olvidemos que ya en 1792, prácticamente desde la Revolución Francesa, se dio esto, ¿no? Por ejemplo, Maximilien Robespierre hacía sus listas, ¿no? Y decían, por ejemplo, él, quiénes estaban, diríamos, a favor del pueblo y quiénes estaban a favor del rey, ¿no? Y entonces el que estaba a favor del rey, pues, era la guillotina, ¿no? Y muchos de ellos, y eso es algo interesante, porque esto hay que remontarlo, diríamos, a estas épocas, ¿no?, en las que prácticamente Robespierre, por ejemplo, decía, yo tengo la verdad y yo voy a dar solución, diríamos, a todo lo que pasa en Francia. Sin embargo, había gente que decía, oye, pero si a todos los que tenemos en su lista negra son pasados a la guillotina, ¿no? Y ahí justamente estaba también Danton, ¿no? Entonces, y ahí viene justamente la contraparte de la gente que le dice, ahora el que debe ir a la guillotina es Robespierre, ¿no? Y lo llevan a la guillotina para que ya no siga matando a otras personas. Entonces, ve tú que existe una situación un poco como que decir, o estás a favor mía o en contra. Y esto creo que se va gestando no solamente en gobiernos conservadores, sino también en gobiernos progresistas, porque lo que se trata es justamente de hegemonizar, ¿no? Es decir, de hegemonizar, de empoderarse y de un interés político, ¿no?, que no hace otra que decir, por ejemplo, que el único interés que se tiene es el de mantenerse en el poder o el del ejercicio del poder. Y creo que ahí va un poco más ligado esto. Y no solamente desde el punto de vista de los gobernantes, sino también de los movimientos sociales, ¿no? Acá en Bolivia, por ejemplo, tenemos movimientos sociales interesantes que solamente se articulan para un determinado momento, ¿no?, y por una determinada causa. Y después tienden a desaparecer, ¿no es cierto? No son constantes. Pero algunos otros movimientos, como tal vez estos otros feministas que se vieron últimamente, pues lo que tratan es justamente de ver a veces sus posicionamientos e intereses personalísimos o personales, diríamos, y en alguna manera ver de que eso debe ir a formar parte de la colectividad, es decir, mi individualidad frente a la colectividad. Entonces, hacen suyo, diríamos, estos tipos de movimientos, estos tipos, diríamos, de pensamientos, ¿no?, con única finalidad de segmentar a la sociedad. Y con esta segmentación de la sociedad, pues existe mayor fragilidad. ¿Y la fragilidad a qué nos lleva? Nos lleva justamente a construir lo que nosotros queremos construir, lo que es, diríamos, nuestra propia forma de pensar o forma de identificarnos con algo o nuestra propia identidad. Entonces, ve tú que a través, diríamos, de ir dividiendo, ¿no?, y esa palabra tan célebre que se da, que dividir para reinar, pues se está dando a diario, ¿no? Y a veces se da a través inclusive de las plataformas, ¿no?, a través de, diríamos, de Facebook, a través de Instagram y de una serie de situaciones que uno va viendo, ¿no?, que tú vas teniendo en YouTube y en otras, muchos comentarios, muchas situaciones que a veces no tienen la realidad, la veracidad necesaria, pero que a veces por tanto que se van reproduciendo, se forma como una cosa que es una verdad, ¿no? Una verdad que quizás no sea la realidad total. Y creo que esto lleva a gestar incomodidad y más que nada desconfianza, ¿no? Desconfianza e inseguridad. Tú sabes muy bien, y todos los que están acá presentes, que un aspecto fundamental dentro de la libertad del individuo es que el individuo viva bajo seguridad, ¿no? Si no tienes seguridad, peor vas a tener desarrollo. Alguien decía, ¿qué está primero, el desarrollo o la seguridad? Y muchos países, ¿no es cierto?, han puesto en común acuerdo de que la seguridad es lo principal, porque sin seguridad no existe desarrollo. Entonces, creo que acá tenemos que nosotros redireccionar la forma de pensar y tenemos que ver justamente que estos análisis que se están dando o que a veces colocan en listas negras, como ustedes
bien lo decían, ¿no? A personas que tal vez no forman parte de, de nuestra forma de pensar. Y esto es, creo, algo grave, ¿no? Que se debe analizar, se tiene que tener, diríamos, una visión muy profunda de ello, y más que nada, pues, de establecer cuáles son realmente los aspectos de verdad y de falsedad dentro de lo que se dice. Y bueno, ya esto es el análisis, ¿no? También es el estar conscientes de que adicionalmente de esto que se ha dado en Argentina, y esto no me dejarás mentir, Horacio, por lo menos yo leí en un artículo del 18 de febrero o 18 de enero de la Gaceta.es, disculpen, que escribe Agustín Laje, donde precisamente se da a conocer que la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Ya desde ese entonces, desde inicio de este año, de este 2021, ya le está pidiendo desde el organismo internacional, ya le está pidiendo a todas aquellas organizaciones pro LGBT, pro abortistas, feministas, que den información y además bastante precisos ellos, porque ellos no solamente quieren los nombres, no quieren saber los nombres, los apellidos y todo dato en detalle que les permita saber quiénes son los disidentes de esta ideología de género. Lo que quiere decir, Horacio, que esto ya se viene gestando desde organizaciones supranacionales y prácticamente lo que el progresismo quiere hacer, el globalismo lo quiere hacer utilizando ya sea las Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud, este Foro Económico Mundial, pues lo que quiere es eso, ¿no? Que de a poco se vayan implementando este tipo de políticas que no son más que políticas autoritarias. Creo que ese es el término al cual podríamos encasillarlo, porque son realmente autoritarios al querer establecer este tipo de listas negras, y vemos esta repercusión que se está dando en Argentina y que bien podría ser un ejemplo para que lo podamos considerar en el resto de Latinoamérica. Bien, es un punto muy interesante, como que has dado usted, como que han dado los preopinantes, sobre el tema específico de lo que es. Y quizás me gustaría hacer hincapié en esto, a mí, si me permiten, me gustaría hacer hincapié en un apartado muy especial, que es el mundo virtual. Porque creo que no es un tema menor. Al menos en mi criterio, al menos en mi tesis, creo que es un tema fundamental. Se planteó, y es cierto, ya desde hace tiempo, incluso antes que la ONU lo divulgase abiertamente y de una forma muy obscena, ya se venía gestando lo que era una suerte de... No me animaría a decir todavía persecución abiertamente en cuanto a este tema específico, pero sí un armado de listas de aquellos que eran una potencial amenaza para ciertos intereses. Luego tendríamos que ver cómo termina repercutiendo esto, porque ciertamente que no es lo mismo la forma en la cual se va a perseguir al disidente, por dar ejemplos concretos, y sobre esto he escrito algunos artículos para España, en Francia, que en Argentina. Son procesos totalmente distintos. La forma disciplinaria es muy distinta, por dar ejemplos concretos. Es decir, en Francia quienes cuestionan particularmente el impacto y el choque cultural que se está generando con la inmigración sustitutiva, no padece las mismas consecuencias que, por ejemplo, algún disidente político en Argentina que no va más allá de un escrache en redes sociales. Esto es importante tener en cuenta, pero que la intención está, claro que ha estado, y esto desde siempre. Porque en esencia, la izquierda es ante todo pro igualdad. Este es un punto fundamental. La izquierda es siempre pro igualdad. La derecha, luego de lo que es la Revolución Francesa, siempre fogoneó más un pensamiento pro libertad. Con todos los aciertos y desaciertos de cada bando, creo que es importante marcar este arco, porque esto permite entender luego cómo el pensamiento globalista lo que busca es, en esencia, si bien se abastece de una tesis utilitarista, es la homogenización y el igualitarismo de la sociedad. Y esto implica eliminar la principal amenaza de todas para el concepto de la igualdad, que es justamente la disidencia, lo que marca un principio de libertad. Es decir, si yo deseo que todos sean del mismo color, tengo que eliminar necesariamente a aquel que se anima a vestirse distinto y usar un color estridente. Por definición, parece una obviedad, pero es la forma más simple de entenderlo esto. ¿Qué es lo que sucede con las listas? Recuerdo que tiempo atrás supimos analizar e incluso investigar, le dedicamos un bloque especial, a lo que había acontecido con la plataforma Change.org en su momento, que ya se demostró que vendía información. Y vendía información a los partidos políticos.
Esto creo que sí es importante rescatar. Creo que sobre este punto me voy a detener y voy a centrar mi análisis en esta parte del foro. ¿Por qué es importante marcar este punto? Cuando se demostró que Change.org vendía información en los partidos políticos, se consolidó la gran tesis que muchos veníamos planteando desde hace más de 5 años. Lo público se encuentra privatizado y lo privado se encuentra estatizado. Es muy interesante ver cómo a veces algunos quieren simplemente reducir lo que es la derecha a la defensa de lo privado y la izquierda a la sobredimensión de lo público. Cuando uno ve ejemplos concretos, tal como ha sucedido tanto con Trump, como ha sucedido con Bolsonaro, como podríamos tomar lo que ha sucedido con Abascal en parte, porque todavía no es gestión, lo que ha sucedido con Orbán, lo que ha sucedido con Duda, es que la resistencia progresista proviene justamente del mercado y no del Estado. Eso para tomar un ejemplo concreto. Si vemos el debate específico de Donald Trump, que también padeció una persecución en este sentido, recuerden que uno de los principales aportantes a la campaña de Biden fue justamente YPF. Fue uno de los principales aportantes. De hecho, si uno observa quiénes eran los principales aportantes a la campaña de Biden y al desprestigio de Donald Trump, provenían justamente de espacios más vinculados al sector privado que el público. Y esto creo que es lo que muestra. Tal como lo plantearía en parte Lyotard, no es que sea un santo de devoción que lo estoy citando, es que en la posmodernidad la línea entre lo privado y lo público se encuentra desdibujada. Hoy una empresa privada como YPF marca la agenda política de una nación e incluso vulnera su soberanía. Hoy, de hecho, las Big Tech, que son empresas privadas, han logrado incluso privatizar algo que por definición es público, como el debate político. Entonces, hubo un preopinante que bien dijo el riesgo de quedar fuera de las redes sociales, porque en una ontología digital, en un mundo que gira sobre lo virtual, y sobre esto podría ser un apartado específico en cuanto es el plan del foro de Davos, en un mundo donde el ser humano ya no se desarrolla a partir de la comunidad, porque los tres principales elementos comunitarios se encuentran totalmente desdibujados, entiéndase fe, familia y comunidad, ya han prácticamente desaparecido en la posmodernidad. Lo que queda es un ser humano insertado, eyectado, diría Heidegger, al mundo virtual, al mundo digital. Por lo tanto, ¿cómo se anula hoy a una persona? Se la cancela. Y la cancelación es justamente la forma de finalización de un procedimiento de instalación de un software. Es decir, hasta en la propia forma de hablar de las personas ya se ve esta línea en la cual todo se encuentra dentro del mundo virtual, que por definición pertenece a plataformas privadas, por definición. Entonces, hoy la persecución ya no va a ser en esas listas negras en las cuales iba a venir un grupo de manifestantes a la puerta de tu hogar, sino que va a ser que la persona que vive, que trabaja y que consume a través del mundo digital ya se encuentra totalmente anulado. No me quiero extender porque es un tema muy apasionante cómo funciona hoy el mundo digital y el mundo virtual. De hecho, junto a Miklos Lukács hemos sabido exponer, incluso con Javier Villamor, lo que es la dictadura de los algoritmos, pero observen pues cómo funciona esencialmente la Big Data actualmente. Por eso hacen hincapié en este tipo de listas, porque hoy justamente las amenazas vienen de las redes sociales. Argentina ya en su momento quiso controlar las redes sociales. Ahí, nuevamente, yo tengo 12 scratches por parte de la televisión pública, tengo una denuncia, un principio de denuncia en el INADI, estuve expuesto en otra lista que se armó por parte del Ministerio de Derechos Humanos. Y entonces, ¿qué demuestra esto? Y curiosamente, ¿por qué? Porque mi actividad se da en una plataforma privada, como Instagram, como YouTube, como Twitter. ¿Cuál es el punto al que yo quiero arribar? Quien controla hoy las redes sociales, más particularmente, quien controla hoy Internet, controla todo el tráfico de información en el mundo. Por eso es el campo de batalla, el campo digital. Entonces, las herramientas que está utilizando el adversario en este momento es en dicho campo. Y es donde uno también se tiene que fortalecer. Argentina ya quiso controlar las redes sociales porque es el último vericueto, entre comillas, ¿no? Muy entre comillas, de libertad de expresión que queda en Occidente, a través del Nodio, la ley de influencers. Esto creo que tiene que servir de alarma para más de una persona que a veces cree que la libertad depende exclusivamente si
uno acepta los usos y condiciones de la empresa, porque incluso hay un tema respecto a las redes sociales, que se nos iríamos de tema ya, respecto a su línea editorial. Pero bueno, es una discusión aparte. Sí quiero remarcar este punto, es decir, esta experiencia de las listas negras es lógico que se dé, porque se da en cualquier espacio de poder político. Incluso hoy en la posmodernidad, hablar de Gramsci ya implica haberse quedado en el tiempo, porque ya el propio Foucault, el propio Guattari, el propio Deleuze ya demuestran que no aplicaba categorías actuales. A su vez, hoy aplicar categorías de Foucault para explicar lo que es la guerra del poder también ya queda muy desdibujado. Hoy no estamos en una sociedad disciplinaria, muy por el contrario, y acá sí yo puedo tener alguna discrepancia con algún caballero. Hoy se vive en una sociedad de la autodisciplina. Hoy lo que se busca más que una colectivización es la atomización y la profundización del sujeto consumidor. Si hoy observamos cómo funciona la sociedad estriba en la persona que se cree singular, se cree libre, se autopercibe un homo deus de que desde el discurso constituye su identidad, pero que en el fondo está totalmente aislada. Y es a lo que apunta el Foro de Davos, a lo que apunta IPPF, a lo que apunta la ONU. No es a ese colectivismo global donde estamos todos en un campo de concentración levantando arroz, sino que es el famoso no poseerás nada y serás feliz. Pero no en términos comunistas de te vamos a expropiar tu casa, sino que vas a ser un sujeto que está todo el tiempo, al igual que con una licencia de software, porque de ahí viene el no poseerás nada, con licencias de software constantemente consumiendo y actualizando los servicios. En la posmodernidad no se compran y se venden bienes, sino que se compran y venden ideas identitarias. Y dichas ideas identitarias son ideas que se consumen y se actualizan constantemente. Por eso la IPPF, que tiene un discurso identitario, emancipador de la mujer, que tiene un discurso de rebeldía, lo que fomenta en última instancia es la mujer atomizada, la mujer sin familia, la mujer relegada del hogar, que no posea casa, que no posea hijos, que no posea Dios y que no posea patria, y que sea simplemente una unidad de consumo en el mercado. ¿O acaso pueden encontrar un solo caso donde IPPF haya prestado un solo servicio gratuitamente? Entonces, creer que esto funciona en claves de una izquierda socialista y en clave de una izquierda que viene a expropiar es no entender el contexto geopolítico, que lo que se busca es simplemente atomizar a las personas para que sigan produciendo y consumiendo ideas. Y allí claro que va a aparecer el Estado, pero no el Estado-nación, sino es simplemente el Estado regulador para validar dichas normas. Perdón si me he extendido. No, y creo que ese es el punto de fondo, ¿no? Que tenemos que realmente preocuparnos, y ya no solo por nosotros, porque seguramente de aquí en adelante no nos quedará más que 20, 30 años más de vida, seguramente con todo lo que viene y lo que anuncian, calentamiento global y las demás cosas que se vaticinan. Pero lo preocupante es esto, ¿no? Lo que mencionas tú, y contigo voy, Percy, porque esto es lo que para mí es el llamado de atención. El hecho de que ya tener una lista y que se hayan atrevido a publicarla ya quiere decir esto que ya no le tienen miedo. Pero además es el hecho de que, ya lo mencionaba Horacio, si ya existe una lista de estos disidentes, y peor aún que haya una lista y que no se la divulgue, quiere decir que en un futuro, ya estamos viviendo en esta posmodernidad, en este futuro creo tan cercano que lo estamos viendo, si tú tienes una ideología o piensas de forma distinta, si eres un disidente simplemente, ya aquí no importa que, no sé, si seas de derecha o de izquierda, porque al final nos van a aplastar a todos por igual, no importa que seas libertario, liberal, comunista, socialista, marxista, aquí el progresismo va a venir y nos va a aplastar todo parejo. Pero aquí el problema es que si tienen esta lista y tú eres un disidente a sus intereses, pues es sencillo. No hay que darle tantas vueltas como, por ejemplo, hoy se está viendo en esta política de la cancelación, cuando vemos al presidente Donald Trump que le quitan, no más porque sí, porque no les pareció lo que tal vez pudo haber dicho, no haber dicho, y le quitan al presidente de los Estados Unidos. Entonces, imagínate al resto de la población. Y como lo menciona Horacio, ya hoy en día, si tú eres un disidente y estás dentro de sus listas, pues ya no vayamos a conseguir, ¿no?, esta repercusión, ya sea en Twitter, en Instagram o en Facebook. Simplemente te quitamos la licencia de Windows y no podemos hacer ni siquiera esto que estamos haciendo, que podría ser una conversación, por ejemplo, con nuestros familiares, nosotros aquí y ellos en otros lugares del mundo. Bueno, mira, esto me trae a colación un autor que escribió en la década de los 80 el libro que se titula 1984, James Orwell.
que él habla de un sistema de gobierno totalitario que controla todos los aspectos de la vida. Este dictador es llamado el Big Brother, ¿no? O el hermano mayor. Entonces, es una novela, digamos, que ve un poco a profundidad el futuro que es ahora, lo que estamos viviendo. Por ejemplo, las cámaras que existen en todas las calles, en los edificios, en los parqueos. Hoy en día tú no puedes hacer absolutamente nada en secreto, porque hay cámaras, los ojos del Big Brother, del hermano mayor, te están mirando en todas partes, ¿no? Ha ayudado mucho a resolver casos fuertes de crímenes que se han cometido, pero también ya no existe lo que adorábamos aquí en Estados Unidos, que es la privacidad. La privacidad ya es un concepto del pasado, ya no existe más la privacidad. Y las redes sociales, Google controla absolutamente, tiene información que puede cambiar la historia, que puede cambiar el curso de los gobiernos, de la economía, porque tiene tanta información que nosotros, los usuarios, voluntariamente les estamos entregando. Le estamos entregando nuestra libertad. Ellos saben dónde compras tu ropa, qué comida te gusta, a qué cines vas, qué películas te gustan, qué libros lees, si lees algún libro, o qué películas te compras. Ellos ven absolutamente todas tus preferencias, todos tus gustos, y en las plataformas sociales ellos te van dando, ¿no? Chispitas para que tú o compres ropa, porque ellos saben qué tipo de ropa te gusta, qué colores te gustan, cuáles son tus preferencias. Entonces, realmente, ya no existe lo que pensábamos nosotros que existía, nuestra privacidad. Ya hace rato que nuestra privacidad la hemos entregado al Estado, la hemos entregado a las empresas que controlan las plataformas sociales. Ellos saben quiénes son tus amigos, con quiénes te contactas más, tienen toda la información. Y nosotros, muy felices y contentos, hemos entregado toda nuestra privacidad y todos nuestros derechos. Entonces, Carlos, no me extraña, sí, adelante. que existan estas listas, ¿no? que mencionan. No me extraña para nada, porque ese es el punto de crear un mercado altamente de consumo basado en tus gustos y preferencias. Y también, y aquí viene la parte peligrosa, ¿no? Que ellos saben la manera como tú piensas por la manera como tú te comunicas con tus amigos, con la gente que está en tus redes, con tus seguidores, digamos así. Entonces, ellos tranquilamente pueden manipular tu forma de pensar, pueden poner ideas dentro, ellos escogen aquí con quienes tú te comunicas también, ¿no? Te dan un cierto número de contactos, no tienes todos tus 500 amigos que supuestamente tú tienes en tu Facebook, pues no te comunicas con los 500 amigos todos los días, o los 5,000 amigos. Facebook te dice con quiénes te puedes comunicar y con quiénes no. O sea que hemos llegado a eso, ¿no? A ese dilema, y es muy tarde para reclamar nuestros derechos. Yo creo que sí. Hay remedios, tenemos que buscarlos. Y claro, uno cuando se pone a pensar, Carlos, que estamos en una democracia o que estamos en un estado de derecho, y uno pensaría que precisamente porque estamos regidos de alguna forma por normas que te podrían, entre comillas, proteger, pues esas normas tal vez solamente pueden aplicar al lugar en donde vives. Pero ¿qué pasa cuando tenemos esta situación de una transnacional que el día de mañana dice, por ejemplo, como nos ha pasado aquí en el programa, porque tenemos que decirlo, en uno de los programas, pues nos cancelaron, simplemente nos quitaron un video y precisamente hablábamos del asunto de las vacunas, lo que quiere decir que si tú no estás alineado con un esquema, con una idea que, por ejemplo, lo plantea ya sea los CDCs o ya sea la OMS, y tú tienes una idea distinta, aunque tú seas un científico, que tú tengas documentación y que tú tengas información verídica, veraz, y además haber tenido, no sé, a lo largo del tiempo haber realizado algún tipo de proyecto, no importa, a ellos no les interesa, ¿no? Entonces, es aquí lo que a uno le preocuparía, Carlos, porque estaríamos hablando de que ya no importa que tengas la razón. Yo me acuerdo que tengo un amigo que era el subdirector en Voice of America, donde trabajé, Oscar Underwood, y él hacía referencia precisamente sobre un dicho argentino durante la época de la dictadura,
que él lo decía con mucha gracia, pero que fácilmente se puede aplicar a cualquier situación. O sea, usted tiene razón, pero marche preso, que básicamente es lo que el día de hoy lo estamos viendo. O sea, no importa que tú tengas la razón, no importa que tú tengas la verdad. El asunto aquí es que los que son dueños de estas plataformas sociales o también, ¿no?, de los medios de comunicación, tienen la verdad de su lado o tienen la razón de su lado, y no importa cuánta legislación tengas o cuánto creas sentirte seguro porque estás amparado por normas o porque hayan leyes que te puedan proteger. Al final del día parece que ni siquiera esto serviría, porque ya hemos visto cómo toman acción y cómo hacen cumplir su ley ellos, quienes no se rigen generalmente por estas mismas normas que están establecidas en muchos de los estados. Bien, con relación a que tú me decías, Freddy, creo que hay que analizar un concepto importante, que es sobre el aspecto de estamos viviendo una sociedad reedificada y estamos en una sociedad atomizada, como decía uno de los panelistas, y al mismo tiempo una sociedad con un aspecto de tecnológico muy grande, ¿no? Y creo que acá tenemos que saber diferenciar si que para algunos es el aspecto de igualdad, para otros de libertad, para unos es el aspecto del progresismo, otros el conservadurismo, pero quiero resaltar algo importante, lo que decía, por ejemplo, Michel Foucault, cuando nos habla sobre el aspecto del poder, ¿no? Y entonces estaríamos entrando acá a analizar, diríamos, qué es el poder y qué es el dominio, y ahí entramos un poco con Gramsci, y hacemos que justamente vivimos en una sociedad donde lo que sí se está practicando es el aspecto de la ideopolítica, es decir, la idea está politizada, ¿no? Es decir, de que lo único que nos resta a nosotros es tener un pensamiento libre, porque ya una forma de expresión libre ya no la tenemos. Y esto hablamos desde el punto de vista que a veces vivimos en una democracia autoritarista, ¿no? Es decir, es simplemente un aspecto de una imagen que se da de democracia, pero que dentro de los niveles, diríamos, de lo que es la gestión, diríamos, de los gobiernos, pues nos manejan con un autoritarismo tal que estamos privados de ejercer, diríamos, esa opinión o esa expresión. Y creo que cuando vivimos en una sociedad con una ideopolítica, significa que todo lo hacemos político, y el aspecto político es simplemente una lucha de intereses, ¿no? Y esta lucha de intereses nos lleva justamente a ver cuál es tu contrario, cuál es tu oponente, ¿no? Si estás conmigo o estás en contra mío, como decía. Entonces, creo que acá lo que nos resta es justamente de que muchas veces se nos coarta la libertad de expresión y más que nada, ¿no?, aquel pensamiento que va generándose no tiene que prosperar, no tiene que seguir, ¿no? Se lo tiene que cortar de raíz. ¿Por qué? Porque a veces es dañino para los intereses de unos que lo que pretenden es reducir, diríamos, el interés colectivo frente al interés personal, ¿no? Entonces, creo que acá lo que debemos ver es una forma de pensamiento distinta en la que no debemos temer de la idea del otro, sino lo que debemos hacer es rescatar lo bueno y desechar lo malo. Y creo que en ese posicionamiento no están muchos, ¿no? O sea, son pocos los que tal vez están bajo esta línea y la mayoría es más bien aquello que lo que se pretende es tener la forma de pensar de interés y la forma de pensar de objetivos que ellos quieren alcanzar en el menor tiempo posible y con la mayor eficacia que ellos pretenden hacia su propio interés, ¿no? Y totalmente de acuerdo en eso, Carlos. Y creo que si nosotros comparamos, Horacio, en el pasar de los siglos, han habido procesos, ¿no?, de adaptación. Yo creo que la humanidad ha tenido un proceso evolutivo que le ha tomado décadas y no siglos para poder adaptarse. Estábamos en una época con los faraones, con los egipcios, después pasamos con los romanos, queríamos más o menos una democracia, después salen los reyes y todo, o sea, hemos ido persiguiendo a lo largo de los años lo más importante, ¿no?, una libertad. Pero creo que ese concepto de libertad del día de hoy ya no es ese concepto de libertad que hace tantos siglos se venía persiguiendo, porque no es lo mismo de hablar de libertad cuando nos referimos, por ejemplo, a caminar libremente por la calle o estar tomando los paseos que nosotros querramos, ¿no? Hay libertad, por ejemplo, yo pienso que la libertad más amenazada el día de hoy es esa misma libertad de expresión en donde ya no puedes decir nada, donde ya, por mucho que la realidad objetiva te esté diciendo una cosa y que tú tengas con qué responder a esta realidad objetiva,
pues no importa, o sea, viene una ideología de género y te dice, no, pues si se autopercibe, es su derecho. Entonces, hay cosas que yo creo que en estos próximos años, o por lo menos en lo que establece, ¿no? El Foro Económico, las Naciones Unidas, en esta Agenda 2030, en lo que queda de esta década hasta que lleguemos al 2030, pues van a haber muchos cambios, van a haber muchos factores a los cuales la sociedad en general va a tener que parar antenas, va a tener que abrir más los ojos, va a tener que pues poner los oídos más en alerta, porque estos cambios, muchos ya se han dado, la gente ni siquiera se ha dado cuenta, y muchos de estos otros cambios ya legislativos se están imponiendo, o por lo menos ya están en las plataformas de las legislaturas para poderse hacer estos cambios, y la gente ni siquiera se entera, ya solamente cuando el político comprado o ese inescrupuloso que ha recibido dinero por debajo simplemente lo presenta, no consulta con sus bases y simplemente a veces las leyes ya aparecen aprobadas. Y esta es la situación creo que a la que nos vamos a enfrentar. Horacio, contigo termino en cuanto a esta idea. Es una idea compleja y eso creo que a veces también, creo que también es bueno romper algunos mitos. A veces se tiene esta idea de que, bueno, el que expone, el intelectual, tiene respuesta para todos, y lo cierto es que no existe ningún ser humano que lo sepa absolutamente todo. Yo voy a simplemente esbozar una parte de un ensayo que estoy trabajando en este momento, que va en correlación a lo que bien plantea usted, en cuanto a los desafíos que existen en el mundo actualmente. Podríamos discutir o no si los problemas de base son o no la democracia. Yo soy un poco escéptico del sistema democrático actual tal como se lo concibe, porque ya como ha sido concebido tiene un problema de raíz. Y esto es lo que sí me interesaría quizás destacar. ¿Por qué surgen todos estos conflictos? De hecho, usted bien dice, hay una tendencia a buscar la libertad. Y eso sería indiscutible. No conozco en mi rol de asesor, jamás encontré un solo discurso político, sea de izquierda, de derecha, comunista, conservador, nacionalista, que no hayan en algún punto reivindicado la libertad para el pueblo, la libertad para las mujeres, para el proletariado, para los animales, que es la tesis de mi libro, el ecologismo. Siempre se habló de libertad, pero ciertamente no es lo mismo la libertad en términos de Gramsci, no es lo mismo la libertad para Gloria Álvarez, no es lo mismo la libertad para Vox, como no es lo mismo la libertad para Jesucristo. Es decir, ya hay un problema. Lo mismo sucede con la democracia. Es decir, bueno, pero ¿qué tipo de democracia? ¿La ateniense? ¿La revolucionaria? ¿La posrevolucionaria? Porque en el medio aparecen un sinfín de conflictos. Por eso es difícil dar una respuesta en este punto. Si a mí se me preguntase, yo considero que el mundo está girando de acuerdo a lo que marcan los tiempos culturales actuales, que son tiempos propios de una cultura tanática. Y esto es curioso, porque cuando empezamos a ver el origen de los problemas, que si bien podríamos hacer una genealogía y partir de Guillermo de Ockham en todo caso devino, eventualmente queda ya eclipsado por el dualismo cartesiano. Y esto es importante tener en cuenta en la historia, porque cuando remitimos al siglo XVI, en esta idea esencial que es pienso, por lo tanto existo, se traduce en la búsqueda genuina de certeza que tenía Descartes, en esa búsqueda de certeza, enamorado por el método científico, estaba buscando cuál era la verdad. Y la única verdad que encuentra es su propio estado de duda. Y en ese estado de duda se termina concluyendo con el paso de los siglos una máxima. Si lo puedo pensar, lo puedo transformar. Entonces, aquí incluso hay un coqueteo con ciertas ideas platónicas. Porque cuando el hombre relegó a Dios por completo, y aparece el antropocentrismo, que actualmente también habría que discutirlo porque el biocentrismo quizás se está proliferando, pero demos por sentado que estamos en una sociedad antropocéntrica. ¿Qué es lo que sucede? Volvamos al tema inicial. ¿Por qué hablamos de IPPF en el comienzo? Y se vincula íntimamente con esto. Si el ser humano puede pensar y puede dudar, no solamente el cosmos y la naturaleza, hasta el propio cuerpo está sujeto al discurso. Entonces, desde el discurso, que es la expresión del pensamiento y las ideas,
se va a sostener cómo se constituye. Por lo tanto, uno dice, yo si dibujo y en este momento yo tallase en la pared a mano alzada un triángulo, seguramente me saldría defectuoso. Pero yo sé que la idea de triangularidad la puedo expresar en forma perfecta en mi mente y decir la suma de todos sus ángulos internos equivale a tantos grados. Es decir, y así funcionan de hecho las computadoras, sin ir más lejos. ¿Esto qué significa? Que hoy la cultura tanática, en la cual YPF, que se encargó de financiar estas listas de persecución, ha sido uno de los principales motores, o al menos los principales financistas, es curiosamente una cultura de la muerte, porque cae en una paradoja. Si todo puede ser pensado, todo puede ser construido. Y no me refiero solo a escribir un libro o una muralla como sucede en China, sino que incluso hoy se está viendo en el avance del transhumanismo poder pensar un sistema de control a partir del solo pensamiento, perdón por la redundancia, la conexión a cualquier tipo de dispositivo. Y acá aparece, por ejemplo, Neuralink. Por dar un ejemplo concreto entre millones que podríamos dar. Si uno puede pensar que es capaz de construir de un árbol, transformarlo en un escritorio, ¿por qué no transformar el propio cuerpo? Y si uno nace hombre, ¿por qué no hacerlo mujer? Y si hay un ser vivo, ¿por qué no poner, entre comillas, en suspenso, interrumpir ese proceso en el vientre materno y eventualmente gestarlo incluso fuera del vientre materno, como también se está experimentando en este momento en ciertos laboratorios europeos? Es decir, si puede ser pensado, puede ser construido. ¿Y esto qué significa? Que se vive en un proceso revolucionario de las ideas. No me quiero extender en este punto, pero sí quiero remarcar esta idea. ¿Por qué dije cultura tanática que es paradójico? Porque el hombre ya empieza, entre comillas, a querer dominar sus tres principales miedos. El miedo al otro, y acá aparece, por dar un ejemplo, la búsqueda constante de seguridad de aquello que es una amenaza para mí, lo elimino. Entonces, el discurso de odio, la cultura de la cancelación, la persecución de los conservadores, porque el conservador que tiene un discurso realista es el que le está diciendo al revolucionario, cuidado que un automóvil no se maneja solo con el acelerador. Entonces, se anula al otro. También aparece el control sobre la naturaleza. No me quiero extender por el tema del ecologismo, pero esto es un punto importante por cómo va a girar la Agenda 2030. Y el tercer punto es el miedo a la muerte. Y esto es paradójico, porque el hombre, en la búsqueda de la certeza y la búsqueda de la perfección, ¿qué es lo perfecto para Aristóteles? Lo que nada sobra y nada falta. Y hay una sola cosa que es perfecta en el mundo, descontando la idea de Dios, hablemos en un plano más secular: la muerte. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con el hombre? Y este es mi pronóstico. Va a ser como Ícaro, va a querer ser como los dioses, va a establecer su discurso propiamente ideológico del non-serviam, y cuando quiera volar como los dioses y ser como los dioses y estar allí arriba, va a terminar en la muerte, que es lo único perfecto que va a alcanzar el hombre. Por eso, en esta cultura tanática, se vive el eterno presente, que es ya no solo la sociedad del no lugar con el globalismo, es la sociedad del no tiempo. ¿Qué significa? Hoy aparecen niños hipersexualizados y adultos infantilizados. Y hoy esta cultura del adulto infantilizado implica que la responsabilidad paternalista la asume tanto el Estado como sus poderes supraestatales. Y en ese camino, todo aquello que en términos de Byung-Chul Han no sea pulcro, bello, inofensivo, que no dañe, por eso hay un auge de la cultura de cristal, esta cultura de los jóvenes de cristal que se ofenden con suma facilidad. ¿Por qué aparecen? Porque justamente se está eliminando la amenaza al otro. Se quiere la vida perfecta, la que está todo bajo control. Es una cultura tanática que coquetea constantemente con la muerte. Legalización de sustancias, el aborto inducido, la eutanasia, todo lo que le recuerda al ser humano que posee un pasado y posee un futuro. Y eso se elimina. Pero cuando aparece una amenaza, por dar un ejemplo concreto, como la pandemia, automáticamente esa misma sociedad se acobarda y se inmiscuye en sí misma, porque le teme a la muerte. ¿Por qué se eliminó a la tercera edad y se eliminó al niño por nacer con la YPF? ¿Por qué se elimina el pasado y el futuro? Porque es lo que recuerda el cambio. ¿Y qué es lo que es el cambio en filosofía? Es la transformación. ¿Qué es lo que se transforma? Lo imperfecto. Porque lo que es imperfecto o evoluciona hacia un estadio superior, como el hombre cuando entrena,
o se degrada, como toda materia en el universo que tiende a la degradación. Entonces, lo que le recuerda al hombre que es imperfecto y que está en una etapa de cambio, por eso, por dar un ejemplo concreto, ¿por qué Dios no cambia? Porque si cambiase sería imperfecto y ya no sería Dios. Entonces, el hombre que quiere ser un homo deus necesita eliminar toda esa visión de la realidad que le dice que es imperfecto. Por eso se aplica tanto estas políticas de persecución que le están diciendo al otro que no es un ser completamente libre. Hay un discurso conservador que le está diciendo al revolucionario que simplemente en el aborto inducido lo que hay es un asesinato. Y esto colisiona en términos de Pierre Bourdieu con el concepto de violencia simbólica. Por eso se hace una guerra cultural a través del lenguaje. Hay justamente un espacio que le está diciendo, independientemente de tu discurso colisiona con la realidad. Entonces, por dar un ejemplo concreto de violencia simbólica, aparece la violencia ecográfica, que es cuando la mujer que estaba convencida de que era un conjunto de células, escucha de repente los latidos del corazón de ese conjunto de células. Y esto es lo que le recuerda que el pensamiento humano es naturalmente imperfecto, pero la fatal arrogancia, como lo plantearía Roger Scruton, lo va a condenar a los peores genocidios, tal como sucedió en nombre de la ciencia y el secularismo en el siglo XX. Campos de concentración eugenésico, el goulash ruso, el gran salto adelante, siempre en nombre de la ciencia, siempre en nombre del secularismo. Perdón si me extendí, quizás no fue la respuesta más lúcida que esperaban, pero planteo que mis limitaciones para dar una respuesta contundente a un problema tan complejo como el planteado aquí. Y es bastante complejo, Horacio, porque realmente tiene demasiadas aristas. Considero además que no solamente estaríamos hablando, por ejemplo, de estos temas que acabas de mencionar, sino que además tratar de hilvanarlos para que así la gente tenga una idea, porque al momento que se plantea o simplemente se dice el término transhumanismo, la gente está totalmente perdida porque no tiene idea, y después cuando se pregunta ¿y por qué? ¿Y quiénes serían los que nos van a oprimir? ¿Quiénes son los que nos van a controlar? Entonces, hacer esa explicación y hacerlo a detalle requiere todo un trabajo de investigación, requiere un trabajo también de que la persona tenga esa voluntad de poderlo investigar, o por lo menos, no sé, tener dentro de sí el hecho de preguntarse ¿por qué? ¿Hacia dónde? ¿Cómo? ¿Quiénes? Entonces esas son preguntas que por supuesto nos van a llevar muchísimo tiempo, pero ya ese es el tiempo el que se nos ha terminado. Horacio, quiero despedirme contigo, por favor, para que hablemos un poco y rápidamente de lo que es tu radio. Tú eres director de La Resistencia Radio y además de los libros y de todo lo que tú publicas y de tus redes sociales para que te conozcan más. Bueno, en primer lugar, lo menos importante que soy yo, Horacio Justo, es como salgo en todas las redes sociales, aunque me tarde a veces un poquito, siempre respondo este último mensaje, ya sea por críticas, ya sea por consejos o simplemente por apoyo. Yo valoro todo tipo de mensajes. Estoy como director de La Resistencia Radio, que estamos transmitiendo en vivo desde Play FM los lunes de 18 a 21 y a las noches a las 23 horas vía Twitch, donde analizamos bloques de coyuntura tanto nacional como internacional, más particularmente focalizados al plano internacional. Y mi libro, que ya estamos trabajando con la editorial, que no sé por qué no me han llamado hoy día, que tienen que justamente recién llamarme para explicarme si había que corregir algo, se llama El conservadorismo en 10 reflexiones, que es una actualización del pensamiento kirkiano a los tiempos que corren. Y finalmente el próximo libro, que si Dios quiere y todo sale bien, saldrá a fin de año o el comienzo del año que viene. No tenemos título definido, pero la tesis central es el ecologismo. Es exponer qué es realmente el ecologismo, cómo se gesta como movimiento político y las consecuencias que trae de cara no solo al futuro, sino en un presente inmediato, que incluso en Argentina ya ha llevado una reforma constitucional en forma muy soslayada y en forma muy sutil. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Horacio Justo estuvo con nosotros. Lo mismo le damos las gracias a Carlos Ardiles. Él es abogado, además de asesor político y magíster en universidades. Gusto tenerte nuevamente con nosotros, Carlos. Abrazos hasta la fría La Paz. Ha sido un gusto, pues, Freddy, estar nuevamente en el programa, igualmente con Percy y con Horacio. Creo que este tipo de actividades y eventos que hacemos, pues, hace que la gente también
tenga una otra forma de pensar y también se inmiscuya en cada uno de estos temas tan importantes que se habla sobre diferentes temáticas a lo largo, diríamos, de todo el transcurrir del tiempo y que también hacen al presente. Creo que estamos en una sociedad donde prácticamente el nihilismo ha formado parte de todo nuestro ser, es decir, no creo en nada ni en nadie y creo que los únicos que tenemos que asumir, diríamos, una verdad es simplemente en función a la realidad, ¿no? Y entramos en esa teoría del realismo que creo que todavía se busca frente a lo que es la certeza, ¿no? Entonces creo que acá hay estos elementos que todavía nos queda y pues un gusto estar nuevamente acá presente. Lo mismo, le damos las gracias a nuestro director Percy Calderón. Él está allá en Virginia, es además de comunicador social, documentalista, sociólogo. Siempre es un placer platicar de diferentes temas, Percy. Bueno, así es. Creo que hemos tenido una conversación muy productiva. Hemos aprendido nuevas cosas, nuevos conceptos. Y señores, ustedes que están viendo este programa, estos son temas que hay que discutir en la mesa, con la familia, con los amigos, en el trabajo, porque son cosas que nos iluminan, son cosas que nos hacen pensar y nos hacen ver la realidad con una diferente lupa y una diferente perspectiva. Muchísimas gracias. Bueno, y a ustedes que siempre nos acompañan, siempre agradecidos por su preferencia. Les recordamos, Tendencia Global no está afiliado a ningún tipo de partido político o ideología política y tampoco recibimos ningún tipo de contribución económica de ningún partido o ideología política. Somos un programa independiente. Nos vamos despidiendo con la promesa de reencontrarnos dentro de 7 días. Soy Freddy Silva. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y hasta la próxima.